Muy buenas noches, amados hermanos. En el nombre del Señor les saludo. Le damos gracias a Dios porque una vez más estamos encontrándonos de esta manera para seguir meditando en la palabra de Dios. Pero antes oramos y iniciamos dándole gracias a Dios porque una vez más nos permite orar y estudiar su bendita palabra. Oremos, amados hermanos. Bendito Dios que estás en los cielos. En esta noche, amado Dios, te doy gracias porque una vez más en tu amor y en tu misericordia permites que nos reunamos de esta manera, Señor, para orar primeramente, darte gracias por todas las cosas, darte gracias, Señor, por la familia espiritual de nuestra Iglesia Vida Eterna. Te agradecemos, eterno Dios, por bendecir en nuestras reuniones, por estar con nosotros y respaldarnos con tu Santo Espíritu. Bendito Dios, gracias, porque somos una familia, Señor, que nos reunimos en tu nombre, bendito Dios. Bendice también nuestras familias, nuestros hijos, nuestros esposos, nuestras esposas. Bendito Dios, te agradecemos por tus cuidados de cada día, por la forma maravillosa que tú nos sostienes y nos guardas. Bendito Dios, que guías nuestras vidas y respondes nuestras oraciones. Te agradecemos, bendito Dios, por conocerte, porque un día llegaste a nuestras vidas, amado Señor. Estamos tan agradecidos por la salvación tan grande que tú nos has dado, bendito Señor. Guárdanos en tus benditas manos, que nos mantengamos firmes y constantes, sin fluctuar, bendito Dios, siempre en tu compañía. Amado Señor, ahora te rogamos que tú nos bendigas con tu santa palabra, bendito Dios, que podamos meditar en ella y que podamos, amado Señor, nuestra fe ensancharse. Bendito Señor, gracias por esta noche. Una vez más nos ponemos en tus benditas manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, amados hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo. Mateo, el capítulo 12, el versículo 43. Dice así la palabra de Dios, Mateo capítulo 12, versículo 43, dice así, como título dice, el espíritu inmundo que vuelve. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. ¿Qué nos quiere decir aquí el Señor, hermanos? Cuando un hombre se convierte al Señor, no sé cuántos espíritus malos salen de nosotros, hermanos. Espíritus de incredulidad, espíritus de depresión, espíritus de temor. ¿Cuántos espíritus malos salen de nuestro cuerpo cuando nosotros abrimos nuestro corazón para Jesucristo? Pero ¿qué pasa cuando hay veces una persona se descuida en su relación con Dios? En esa comunión que debemos tener los cristianos, siempre con Dios, todos los días, a cada momento, estar en comunión con nuestro amado Padre Celestial. Pero suceden a veces que los afanes de esta vida, las diversas situaciones que enfrentamos, el ser humano se aleja de Dios por diversos motivos. Entonces, ¿qué pasa? Dice ese espíritu malo está deambulando, buscando dónde meterse, porque él no puede estar en el aire nomás. Él quiere un cuerpo dónde meterse. Y cuando no lo halla, dice, voy a regresar de donde salí. Voy a volver a ver si puedo entrar de nuevo ahí. Y cuando vuelve, lo encuentra esa persona distraída, no ora, no lee su Biblia, no va a los estudios bíblicos, no va a orar. Entonces es como que esa casa estaría adornada, lista para recibir nuevamente a ese espíritu malo que ya salió. Pero ese espíritu malo no solo vuelve a entrar él, sino dice, iré a traer, dice. Va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él.
y entrados moran allí, y el postrer estado de ese hombre es peor que el primero. Cuán peligroso, amados hermanos. Si nosotros hemos hecho nuestra decisión por Jesucristo, mantenernos firmes y constantes, velando y orando en todo tiempo, porque el enemigo es malo, no nos da tregua. Y dice el postrer estado de esa persona que, conociendo a Dios, vuelve atrás. El postrer estado viene a ser peor que antes, que no conocía al Señor. Esa gente se vuelven apóstatas, esa gente se vuelven duros de corazón. Eso es muy peligroso, amados hermanos. Mantengámonos siempre en nuestro corazón dispuesto donde more nuestro Dios, donde reine el Espíritu Santo. Porque si no, cuando el espíritu malo ve que nuestro corazón está vacío, regresa y dice, trae 7 espíritus peores. Y ese corazón se va a convertir en un corazón tan duro como una piedra, que no va a sentir, que hasta puede morir, amados hermanos, sin reconciliarse con Dios. Y será fatal, será fatal. Por eso tenemos que estar bien atentos, con los ojos bien abiertos, hermano, orando y velando en todo tiempo, no dándole tregua al enemigo. No, nosotros tenemos que estar orando y velando en todo tiempo, en todo tiempo. No te descuides de tu vida, de tu relación con Dios, de tu salvación. No te descuides, amado hermano. Así dice la palabra del Señor. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar a Jesucristo. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo Jesús al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. No es que Jesús no valoraba a su madre y a sus hermanos, no. Él sí los tenía en muy alta estima, a su madre y a sus hermanos, los tenía en muy alta estima. Pero sí, Él vino a cumplir una misión en la tierra. Y por lo tanto, su deleite era, su misión era estar con la gente, enseñando la palabra, enseñando el mensaje de la salvación, salvando a los perdidos, sanando a los enfermos. Es por eso que Él decía, la gente que viene a mí, la gente que escucha la palabra, mis discípulos, mis seguidores, ellos son mi madre y mis hermanos. ¿Cuánto valor el Señor le da, hermanos, a eso que le llamamos el templo, la iglesia, donde somos diferentes familias, que no tenemos a veces ningún grado de parentesco, pero que somos hermanos en Cristo, porque tenemos la misma creencia en Dios. Por lo tanto, somos hermanos y hermanas, padre y madre, dice Jesucristo. Aquel día, dice el capítulo 13 de Mateo, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves, y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oído, oiga. Esas eran las enseñanzas de Jesucristo. Él hablaba siempre a través de parábolas. Y acá lo explica el propósito de las parábolas. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió y les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado.
Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo, que muchos profetas justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Aquí en esta parte de la palabra de Dios, el Señor Jesús mismo va a explicar lo que significa la parábola del sembrador, que lo hemos leído seguramente algunas veces, pero aquí el mismo Señor da la explicación, amados hermanos. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿El sembrador quién es? El sembrador es el que predica la palabra. En este caso estaba predicando Jesucristo. Pero ahora, amados hermanos, cuando nosotros predicamos a otra persona la palabra de Dios, le enseñamos la Biblia, lo invitamos a la iglesia, nos constituimos en sembradores. Y Dios quiere que cada uno de nosotros seamos sembradores, que no tengamos temor ni vergüenza de decir: vamos a la iglesia, te invito a la iglesia, yo leo la Biblia, yo creo en Jesucristo como mi Salvador. Esa es nuestra misión como hijos de Dios, no callarnos. Porque si nosotros nos callamos, ¿quién va a predicar la palabra? Nosotros, amados hermanos, somos llamados a ser sembradores de la palabra. ¿Y la semilla qué es? La semilla es la Biblia, la palabra de Dios. Esa es la semilla que nosotros, como hijos de Dios, debemos sembrar todos los días de nuestra vida. Cuando nos encontramos con alguien, con un amigo, un compañero, un vecino, que podamos ser sembradores de la palabra de Dios en esos corazones, amados hermanos. Y aquí enseña, dice, ¿no? Una parte cayó en el camino y vinieron las aves y la comieron. ¿Qué significa eso? Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no lo entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Dice, en forma de aves, ¿no? Las aves lo comieron, la palabra. Significa que el enemigo, lo que fue sembrado en el corazón de esa persona, luego no lo entiende, sale y se olvida. Es así como que las aves comieron la semilla, pero no es que fueron las aves, sino fue el maligno, el enemigo, el diablo, que él no quiere que nosotros aprendamos la Biblia, porque vamos a ser salvos. Él no quiere. Él cuando vas a la iglesia te da sueño, te distrae, cualquier cosa, pero menos que prestes atención. Porque si prestas atención, seguramente vas a entender la palabra y va a quedar sembrada en tu corazón y no va a ser arrebatada por el diablo. Esos son los que fue sembrada junto al camino. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. No predica un predicador ungido con la presencia de Dios. Esa persona lo recibe con gozo y dice: uy, sí, tiene razón, lo que ha predicado el pastor es la verdad. Y la recibe con gozo. Esa semilla es sembrada entre pedregales, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Fue una mala tierra entre pedregales. Dice, cuando se lo recibe con gozo, esa persona lo ve gozosa, pero sin embargo sale de la iglesia, se enreda en los negocios, en los problemas de la vida y se olvida. Es de corta duración. Solamente por el momento se dejó llevar de sus emociones nada más.
Pero dice, al venir alguna dificultad, al venir alguna prueba, tropieza. Y ya no lo vemos nuevamente en el templo. Ya no lo vemos con ese gozo que recibió la palabra de Dios. Es el que fue sembrado entre pedregales. El que fue sembrado entre espinos. Estos terrenos no fueron buenos, hermanos. En el camino, en pedregales. Y ahora dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. No echó raíces. Eso sucede con mucha gente, hermanos. Gracias a Dios que nosotros permanecemos, porque nuestro corazón fue una tierra buena. Eso habla acá en el último, dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Ese es el anhelo, hermanos, de Dios. Ese es el deseo de nuestro Señor, que nosotros, después que hemos recibido la palabra, permanezcamos. No como el que fue sembrado en el camino, que viene el diablo y te arrebata la palabra. No como el que fue sembrado entre espinos, que no creció. Los afanes, las dificultades ahogaron la palabra y no creció, no se hizo un árbol fuerte. El que fue sembrado entre pedregales, igualmente, no tuvo profundidad, solo se dejó llevar por el momento. Ojalá que nuestros corazones, amados hermanos, sean una buena tierra, donde nosotros pasen los años, pasen los meses, pasen las semanas y pasen los días, y nosotros estamos ahí, firmes y constantes. Ese corazón ha sido una buena tierra, que ahora no solamente va él o ella, sino que ahora lleva a sus invitados, a sus amigos, a sus conocidos. Eso significa que nuestros corazones han sido esa buena tierra que Dios anhela. Amados hermanos, gloria a Dios. Parábola del trigo y la cizaña. Les refirió otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino el enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos dijeron, ¿quieres pues que vayamos y arranquemos la cizaña? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro, hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoger primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Esa fue otra parábola que Jesús contaba a la gente, hermanos. Un sembrador, igualmente, no el que siembra la palabra, sembró, dice, trigo, y empezó a brotar el trigo. Pero como no falta el malo, el enemigo, el diablo, viene y siembra también la cizaña. Y cuando creció el trigo, también creció la cizaña. Y sus empleados le dicen, ¿no solamente sembraste trigo? ¿Por qué pues está creciendo hierba mala? ¿Quieres que lo arranquemos? Le dicen al dueño de este terreno. Y él dice, no arranquen la cizaña. Déjenlo que crezca, tanto el uno como el otro, hasta la cosecha. Cuando ya sea la siega, le dice, ahí separaremos el trigo de la cizaña. La cizaña lo quemaremos y el trigo entrará a mi granero. Hermanos, ¿qué significa la cizaña? La cizaña significa aquella gente, amados hermanos, que están hay veces en nuestras iglesias. Pueden sentarse con nosotros, cantar con nosotros, pero su corazón no está con nuestro Dios. Ellos no son sinceros. No sé por qué motivo van al templo. ¿Cuál será su interés en ir a la iglesia? Pero no es el de buscar a Dios, no es el de consagrar su vida a Dios. Y Dios sabe, hermanos, quiénes son cizaña y quiénes son trigo. Ojalá que nosotros seamos trigo, porque el Señor dice en la siega. ¿Cuándo es la siega? Cuando el Señor venga, cuando el Señor, amados hermanos, escoja
quiénes realmente son hijos de Dios y quiénes no lo son. Entonces ahí Dios sabe, a Él no le podemos engañar. Él sabe realmente quiénes van al templo por amor a Dios, por buscar a Dios, porque aman a Dios, porque son salvos. Y esos son el trigo. Pero las cizañas son aquellos que van a sembrar discordia, que van a chismear, hermanos queridos, que van por cualquier otro motivo, pero no porque aman a Dios, porque tienen sed de Dios. Y ahí Dios, hermanos, los separará, el trigo de la cizaña. Espero, amados hermanos, que en nuestra iglesia todos seamos trigo, y por lo tanto el Señor nos lleve, nos separe y nos ponga en su granero, porque somos trigo. Y la cizaña, dice, lo atarán en manojos y será quemado. Qué terrible, hermanos. Cada vez que vamos al templo, digámosle a Dios: Señor, yo quiero ser trigo, no quiero ser cizaña. Señor, quiero mi vida entera consagrármelo a ti, amarte a ti, amar hacer el bien, aborrecer el pecado, aborrecer lo malo. Porque si yo me voy a la iglesia y en mi casa hago lo malo, en mi trabajo hago lo malo, me comporto peor que un incrédulo, entonces será cizaña. Y un día el Señor dice, lo apartará y lo quemará. Amados hermanos, busquemos a Dios con sinceridad. Busquemos a Dios con temor, con humildad. Si queremos ser trigo, si nos podemos equivocar, por supuesto, pero pidámosle perdón a Dios. Y empezamos a hacer lo que a Dios le agrada, las cosas buenas, porque Dios nos ha creado, dice, para buenas obras, no para hacer lo malo. Y si nosotros nos llamamos hijos de Dios, tenemos que aprender a hacer lo que a Dios le agrada. Entonces seremos trigo y no cizaña. Parábola de la semilla de mostaza. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es más pequeña que todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. La palabra del Señor, amados hermanos, nos enseña así, nos dice de esta manera, que todos nosotros los seres humanos tenemos cierto grado de fe, como un granito de mostaza, pequeñito. ¿Y cómo vamos a hacer posible que nuestra fe sea grande y que se constituya como un árbol, que incluso vienen las aves y hacen sus nidos en ella? ¿Cómo vamos a hacer que esa fe que Dios ha depositado en todos los corazones de los seres humanos, así con un granito de mostaza chiquito, aunque nunca nadie le ha predicado de Dios, pero sin embargo cree en Dios la gente? Pero cuando ya alguien le predica la palabra, cuando ya aprende, escucha las explicaciones de la Biblia, esa semillita, amados hermanos, va a germinar y se va a constituir en un árbol frondoso, grande, a medida que tú aprendes, a medida que tú vas al templo, a medida que lees tu Biblia, a medida que oras, a medida que te consagras a Dios. Esa fe pequeñita que había en ti, que Dios deposita en toda la gente, se hará tan grande, que así como en un árbol las aves hacen sus nidos, vendrá gente a ti y tú servirás de soporte, porque tú estarás transmitiendo a otros esa fe y esa confianza en Dios. Entonces, amados hermanos, dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír. A medida que más oímos la palabra, a medida que más leemos la Biblia, a medida que más escuchamos mensajes cristianos, nuestra fe irá creciendo, hasta que se constituye en un árbol frondoso. Amados hermanos, esa es tarea de cada uno de nosotros. Tenemos que ser diligentes. No podemos ser flojos ni ociosos. Así como estudiamos, como trabajamos, en lo material, en lo secular, qué bueno. Pero tanto también en lo espiritual. No solamente de pan vivimos, también tenemos un espíritu que alimentar. Cada vez que la iglesia se abre, tenemos que estar ahí, con nuestros corazones dispuestos a recibir la palabra de Dios y a aprender, para que nuestra fe sea grande, amados hermanos. Porque sin fe es imposible que podamos agradar a Dios. Cada vez que estás en tu casa,
Tienes que darte un tiempo para leer tu Biblia, para escuchar mensajes cristianos. Ahora que está la tecnología a todo dar. ¿Cuántas palabras, hermanos, en el internet? Predicadores de renombre que predican la palabra. En vez que estás a veces escuchando música mundana, escucha mensajes que te fortalezcan, que te ayuden a crecer, a que tu fe crezca. Usemos para bien la tecnología, usemos para bien, no le demos mal uso, hermanos. Gracias a Dios por la tecnología, porque ahí aprendemos y aprendemos bastante. No solamente en nuestra iglesia, sin descuidar congregarte. Eso sí, no vas a decir en mi casa escucho, no. Sin descuidar tu vida, tu congregación, de reunirte. Cada vez que la iglesia se abre, debemos estar ahí, todos los que amamos y creemos en Dios, todos los que nos llamamos cristianos. Sigue diciendo, parábola de la levadura. Este libro de Mateo, amados hermanos, bastante parábolas. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Jesús explica la parábola de la cizaña. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos, le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre en este caso. No, porque él estaba predicando, nuestro Señor Jesús. Pero ahora cuando nosotros predicamos, nos constituimos también en sembradores. El campo es el mundo, la gente. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, oiga. Amados hermanos, sirvamos a Dios con temor y temblor, sabiendo que hay un cielo y hay un infierno. El infierno no fue creado para los hombres, fue creado para el diablo y sus ángeles. Los hombres van ahí porque rechazan la salvación que nos ofrece Jesucristo, porque quieren vivir en el pecado, quieren vivir haciendo lo malo. Por eso van al infierno, pero Dios no quiere que nadie, que ningún humano vaya al infierno. Por eso Jesucristo murió, entregó su vida, su sangre, para lavarnos y limpiarnos de toda maldad. Por eso es necesario que arreglemos cuentas con Dios, que estemos preparados, porque en cualquier momento, hermano, la vida no está comprada. Algo te puede pasar en el camino. Hoy sales vivo, mañana solo Dios sabe. Uno tiene que estar preparado en todo tiempo. Si el Señor me lleva hoy día, estoy salvo, estoy a cuentas con Dios. Entregué mi vida a Cristo, soy hijo de Dios, lavado con su sangre preciosa. Entonces estarás preparado y serás trigo. Pero si tú te vas sin haber recibido a Cristo en tu corazón, sin haber arreglado cuentas con tu Creador, no te sorprenda que hay un infierno que puedes evitar aceptando a Cristo. Aceptando a Cristo. Muy bien. El tesoro escondido. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Miren, hermanos, cómo el Señor la compara a la salvación de nuestra alma, como un tesoro, como una perla.
de gran precio, hermanos. No dejes pasar. Dice, si hoy escuchas la voz de Dios llamándote, no endurezcas tu corazón. Entrega tu vida a Cristo. La salvación es un tesoro que no tiene precio, porque asegurarás tu eternidad en los cielos. Es como una perla preciosa de gran precio. Eso es la salvación. Yo no sé si ya eres salvo, pero si no eres, hoy puedes recibir a Cristo en tu corazón y convertirte en un verdadero hijo de Dios y obtener la salvación de tu alma. De tal manera, cuando uno muere y deja este mundo, nuestro cuerpo se hace polvo, pero nuestra alma vuelve a Dios. El espíritu, el alma no muere nunca. Amados hermanos, es una cosa seria, no es broma. Es una cosa seria. La salvación del alma, hermanos, es un tesoro, es una perla de gran precio, que tenemos que obtenerlo. Si tenemos la oportunidad, no lo desperdicies, porque grande será tu lamento, porque hay un final muy triste para aquellos que desprecian la salvación que Jesucristo dio, hermanos. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que es echada en el mar, recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Así será al final del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Antes que sea demasiado tarde, si todavía no has arreglado cuentas con Dios, si todavía no has entregado tu vida a Jesucristo, todavía no eres salvo. Y si mueres en esa condición, dice, allí será el lloro y el crujir de dientes. No seamos necios, amados hermanos, amigos, de que de repente escuchan esta palabra. Entreguemos nuestra vida a Cristo. Aseguremos nuestra salvación de nuestras almas. Hoy estaremos haciendo una oración para la salvación del alma. Te invito a que lo hagas con todo tu corazón. Tesoros nuevos y viejos. Jesús le dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Y él les dijo, por eso todo escriba, docto en el reino de los cielos, es semejante a un padre de familia, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todos sus hermanos con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí milagros, a causa de la incredulidad de ellos. La gente, hermanos, conocían a Jesús, a María y a José, su padre y su madre y todavía sus hermanos. Pero cuando Jesucristo enseñaba estas parábolas que nosotros estamos leyendo y estudiando, la gente se maravillaba y decía, ¿cómo habla con tanta sabiduría? ¿De dónde saca ese conocimiento, esa autoridad? Él no habla como los escribas, como los fariseos, como los religiosos de ese tiempo. Él habla y que nos llega al corazón, nos llega al alma. ¿Por qué? Porque Él era el Hijo de Dios. Y estas palabras que Él está enseñando, amados hermanos, son vida, son de valor eterno, de gran precio. Lo que Jesucristo hablaba, amados hermanos, es el mismo Señor, nuestro Salvador. Él nos enseña aquí que huyamos del infierno, de la perdición de nuestra alma. Si una persona escucha la palabra y no acepta a Jesucristo, cuando muera, amados hermanos, amigos, dice la palabra de Dios, serás echado al lago de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Dios no quiere para ti eso. Dios quiere que tú te salves y que vivamos nuestra eternidad con nuestro Creador, con nuestro Dios. Porque Él nos ha creado para hacer cosas buenas,
para vivir eternamente. Pues después que morimos, amados hermanos, es una nueva vida, una nueva eternidad para siempre. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios, que nosotros tenemos, amados hermanos, mientras vivamos, asegurar nuestra salvación, recibir a Jesucristo en nuestros corazones y no jugar ese mañana, cuando sea más viejo. No llegue ese día. Si hoy escuchas la voz de Dios, abre tu corazón, recibe a Cristo. No juegues con tu salvación. Son cosas serias, son cosas de vida o de muerte. Es una cosa seria, amados hermanos, la salvación de nuestra alma. En esta vida, en este mundo, viviremos 70, 80 años. ¿Y la eternidad? ¿Dónde lo vas a pasar? Después que mueres y dejas este mundo, tu alma, tu espíritu, ¿dónde va a pasar la eternidad? Nosotros los cristianos creemos que cuando muramos y dejemos este mundo, despertaremos en la presencia de Dios y viviremos para siempre, porque hemos aceptado la salvación que Jesucristo nos ofrece. Si tú quieres aceptar a Jesucristo, repite conmigo estas palabras. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Mañana es incierto. Tú no sabes si vas a seguir vivo mañana. Así que ahora, con todo tu corazón, cierra tus ojos, concéntrate en Dios y dile al Señor de esta manera: Señor Jesús, escuché tu palabra, que tú has muerto por mí para salvarme. En esta hora yo te recibo, te abro mi corazón de par en par. Te acepto como mi Salvador y como mi Señor. Quiero convertirme en un hijo legítimo tuyo. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor, quiero vivir para ti. El tiempo que tú me des de vida en esta tierra, viviré aprendiendo tu palabra. Señor, viviré consagrando mi vida a ti, dejando de hacer el mal y aprendiendo a hacer el bien. Ayúdame, Señor. Quiero ser un hijo tuyo. Recíbeme en tu reino. Recíbeme en tus brazos. Anhelo la salvación de mi alma. Oh Dios, me arrepiento de todo lo malo que he hecho y te acepto y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Abro mi corazón de par en par. Te recibo como mi dueño, como mi amo y como mi Señor. Y yo desde este momento me declaro un hijo de Dios, desde ahora y hasta que tú me lleves, bendito Dios. Gracias, Señor, por recibirme como uno de tus hijos. Hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. Gracias al Señor, amados hermanos. Espero que hayas hecho esta oración con todo tu corazón y te aseguro que ese es tu boleto al cielo. Que Dios te bendiga.